circunstancias de indefensión que se encontraba Jaime Esteban, como se observa en los videos, y esperamos también que la Fiscalía solicite medidas de aseguramiento intramural en centro penitenciario y carcelario. Contra el diablo, contra este señor Suárez, ¿verdad? Sí, señor, contra Juan Carlos Suárez. ¿Y ustedes qué saben, abogado de Suárez, de por qué le estaba pegando a Jaime Esteban? No, Néstor, lo que se conoce por el testigo directo y compañero y amigo de Jaime Esteban es que hubo tal vez alguna una desaveniencia verbal, un rifirrafe, algún cruce verbal dentro del establecimiento de comercio. Ellos deciden irse, solicitan su transporte por aplicación, no llega, deciden caminar, inicialmente llegan frente al Oxxo de la 64, allí es la primera interceptación, por decirlo así, de estos 4 sujetos, pero es el primer golpe que recibe Jaime Esteban de Juan Carlos Suárez, de espalda, a la altura del cuello, y ahí es donde Juan David se interpone y le dice que por qué lo golpea. Y hay un cruce de palabras sin fundamento de este señor Juan Carlos, y les dice, según el expediente y según lo que ha manifestado Juan David, les dice, abro comillas, váyanse de aquí o si no los cascamos. Ellos salen de ese Oxxo y se van caminando, como se observa ya en el video que se ha visto en medios de comunicación y redes sociales. Son interceptados brutalmente primero por el señor Juan Carlos Suárez, golpeado inicialmente. Ahí es donde Juan David se observa que él trata como de retirarlo, de defender a su amigo, a Jaime Esteban. Sí. Pero sorpresivamente llega este segundo sujeto que hoy se desconoce su identidad y su ubicación, dándole un golpe certero, porque es cuando lo golpea, cae al suelo Jaime Esteban inconsciente, y ahí es donde deciden ellos quitarles la vida puntapiés. ¿Ustedes tienen ya algún informe forense de que a Jaime Esteban lo mata el golpe del muchacho de negro? No sé. Digamos, esa frase así como usted la está planteando, seguramente no va a ser así, porque fueron muchos golpes a nivel del cráneo, rostro y tórax de los dos. Ok, pero entonces, ¿la primera golpiza ocurrió dentro del Oxxo? No golpiza, es un puño a la altura del cuello, de espalda, cuando ellos venían caminando, y después cuando ellos les dicen, váyanse, si no los cascamos, es donde ellos se retiran, y es el video que se conoce por todos. Y a ese váyanse o si no los cascamos, ellos responden, se fueron. Sí, claro, se van, porque pues eran 2 muchachos que incluso si comparamos la contextura física de los otros 2, pues eran más menuditos, más delgados, más pequeños, incluso de edad, ¿no? Estamos hablando de 2 chicos de 20 y 21 años. El que hoy se encuentra detenido es un muchacho ya de 28 años, también joven, pero pues con una contextura. Y si se observa en el video, pues riña como tal no hubo. Sí. Porque es que ahí Esteban lo que hay es una agresión. No, totalmente, sí, señor. Sí, y decididos a matarlo. Ellos se conocían, es decir, Juan David Cárdenas, que es el amigo de Jaime Esteban, ¿cierto? Sí, señor. Juan David Cárdenas era compañero de Jaime Esteban en la Universidad de los Andes. Sí, señor. ¿Y conocían al agresor, Juan Carlos Suárez? No, señor. Coincidían con ser estudiantes de la UNIANDES, pero ni compañeros, ni amigos, ni conocidos. Y por los testimonios que usted tiene recogidos hasta ahora, por lo que saben, ¿qué origina la pelea dentro del bar? Eso con precisión, digamos, por parte de Juan David no se puede conocer, porque sinceramente quien tiene las desavenencias verbales es Jaime Esteban, que hoy desafortunadamente no puede hablar, ¿sí? Pero sí él le comenta que tuvo una discusión con unas personas que mejor se vayan.
él precisamente, ellos terminan saliendo del establecimiento para no escalar el asunto. Y incluso de la misma manera toman la decisión en el Oxxo. Al ver el primer golpe y la amenaza, terminan también desplazándose del Oxxo, y es donde son nuevamente interceptados, pero ya con la decisión de acabar con la vida de Jaime Esteban. Doctor Rincón, en esos videos se ven y fueron capturadas junto a Juan Carlos Suárez, se ven dos mujeres que fueron identificadas como Caleidemar Paola Fernández y Berta Parra. ¿Cuál fue la participación de ellas en el asesinato, en el homicidio de Jaime Esteban? ¿Qué hicieron ellas? Bueno, mire, hay el video que se conoce por todos, ¿sí? La Fiscalía solicitó unos videos precisamente para poder tener elementos probatorios suficientes para, supongo yo, para poder vincular a estas dos mujeres o por lo menos a una de ellas, pero lo que se conoce dentro del expediente y por Juan David, el amigo que acompañaba, la que está vestida de azul, sí, en el Oxxo le dice al que está detenido, sí, es él. Entonces, es lo único que podría yo decir otras cosas sería irresponsable y de verdad fuera de lo que hoy se encuentra acreditado. Claro, pero doctor Rincón, podríamos, digamos, una de las hipótesis que podría tener este terrible desenlace, este inaceptable caso de homicidio de Jaime Esteban, lleva a la posibilidad de que la pelea en el bar se haya producido por cuenta de alguna interacción de Jaime Esteban con estas jóvenes, con las mujeres. Tal vez, repito, ni siquiera Juan David puede dar cuenta de eso porque el establecimiento, él dice, no, es que cuando yo tomo la decisión, yo le escribo por WhatsApp, entonces nos vamos y ellos nuevamente dentro del establecimiento se encuentran y dice, sí, vámonos porque tuve unas discrepancias. Entonces, en el momento que tal vez existió esa situación que generó de pronto esas diferencias, ese rifirrafe, esos inconvenientes, ellos los dos no se encontraban. Juan David y Jaime Esteban no se encontraban. Entonces, determinar con precisión qué fue lo que generó la discordia o la diferencia dentro del establecimiento, hoy va a ser imposible porque, repito, la persona que nos podría decir eso, pues no se encuentra con vida. Sí, bueno, quedan los testigos. De todas formas, en una pelea dentro de un bar seguramente hay muchos testigos. Ustedes, a propósito, doctor Rincón, ¿saben si el bar Before tiene cámaras adentro? La Fiscalía solicitó todo ese material probatorio. Sí, señor. Pero usted no lo conoce todavía. No lo conocemos. El Oxxo también debe tener cámaras, ¿verdad? También se solicitó, Néstor. Todas las cámaras del sector y sobre todo del camino que se siguió o que siguieron tanto la víctima como el testigo como los presuntos homicidas, y los presuntos lo digo en comillas, y para mí el hecho es evidente. Esas cámaras fueron ya solicitadas en los actos urgentes y dentro del proceso por la Fiscalía General. Y a propósito de cámaras, doctor Rincón, ¿no han aparecido grabaciones de teléfonos celulares adentro del bar? Las desconocemos. Es que, ¿qué es lo primero que hace alguien cuando hay una pelea? Graba. Sacan el teléfono celular. Y se pone a grabar inmediatamente. O sea que si hubo alguna clase de diferencia de pelea dentro del bar, es muy posible que vayan a aparecer teléfonos celulares o testigos con videos. Puede ser, Néstor, pero pelea como tal, agresiones o digamos golpes dentro del establecimiento, no nos consta. Sí. Juan David no expresa que Jaime Esteban le haya dicho es que me golpeé con alguien adentro, o me empujé, o me ultrajé. No, los golpes inician en el Oxxo y en el video posterior
ya se ven es el homicidio como tal. Claro, los golpes comienzan en el Oxxo, pero las diferencias y seguramente el origen de toda la pelea es adentro, en el bar, por lo que le entiendo. Sí, señor, claro. Así que digo, alguna pista seguramente va a aparecer, ojalá, allí de lo que sucedió en Before Club. Sí, Néstor, claro que sí. Pero más allá, Néstor, independientemente de cuál fue el origen, pues no hay justificación, y esto fue un asunto desproporcionado, brutal y con sevicia. No, de acuerdo, esos son unos bárbaros y ojalá se pudran en la cárcel y ojalá aparezca el de la camiseta negra. ¿Ustedes tienen alguna pista de ese señor? Porque el que está capturado es el que iba disfrazado de diablo, ¿verdad? Sí, señor. Que se portó tal cual. Sí, señor, así, señor. Mire, todo indica que este señor que se encuentra detenido, Juan Carlos Suárez, sí tenía una relación con el que está de negro, ¿sí? Pues claramente dos personas no se ponen de acuerdo para matar a alguien porque se encuentran en la calle, ¿no? No, ¿Sí? Y lo está protegiendo por algo. Exactamente. Esperamos a que en la imputación, en esa comunicación que le hará la Fiscalía y dentro de las consecuencias que trae el homicidio doloso y seguramente agravado, sumado a eso, la solicitud de medida de aseguramiento intramural que se le haga a Juan Carlos Suárez, esta persona reaccione y como se dice en el argot popular, este muerto no lo cargo solo yo, de pronto colabore con la justicia, y es lo que esperamos, que este señor colabore con la justicia dándole la información de identidad y ubicación para la captura y vinculación al proceso de esta persona. Todavía ese de la camiseta, el de la camiseta negra, diferente al diablo. El otro, que es el segundo que llega, ojalá aparezca, me parece que va a aparecer y ojalá... Yo también creo lo mismo. Y ojalá termine aplicándosele toda la justicia, el rigor de la justicia en este caso. Doctor Rincón, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Néstor, y a toda la mesa y a todos los oyentes. Gracias. En desarrollo, Felipe, esta es la reconstrucción. Como usted se da cuenta, la clave es lo que pasó en el Oxxo. Pero esto había arrancado un poquito antes con una pelea de bar. La verdad es que es una pelea, Felipe, cualquiera que haya sido el motivo, por la niña o por el taxi, cualquiera de las muchas especulaciones que hay, todo es un tema menor. No justifica nada, Néstor. ¿En qué momento, Néstor, las riñas entre jóvenes pasaron a esto, Néstor? Porque, pues sí, voy a hablar ya como viejito, pero yo me acuerdo que uno de joven cuando cazaba peleas decía, afuera nos vemos afuera, y uno se veía afuera y entonces se cuadraba, pero empezaba, dele usted primero a ver si es capaz, dele usted primero. Sí. Y a las 20 minutos, media hora no había pelea. Pero es que aquí no hay pelea, Felipe, aquí no hay pelea, que hay una agresión, Néstor, si te das cuenta, es de espalda, le pega en el piso. Felipe tiene razón, padre, pero es que, de que el nivel de agresividad al día eso estoy de de acuerdo. Es decir, ¿en qué momento pasamos a esto, Néstor? Es decir, al homicidio. Felipe, porque ¿qué es lo que está pasando en la mente de los jóvenes? ¿Usted ve con la tranquilidad con la que van los agresores? No sé, pero es un buen análisis sociológico de qué chip se nos volteó para hacer una sociedad tan agresiva, tan intolerante, que eso evidentemente debe tener alguna explicación, porque vivimos rodeados de violencia, vivimos rodeados de insultos, Néstor, y porque todo lo queremos arreglar, María Consuelo, todo se arregla a las malas, desafortunadamente. Claro, pero sin que existan pruebas toxicológicas aún, yo sí me atrevo a decir que todo esto está grabado con un consumo disparado de alcohol y de droga. O sea, es imposible que una persona que tiene una vida relativamente funcional, que estudia en la Universidad de los Andes, este señor de 27 años, asesine así a un muchacho de una manera tan impune desde el punto de vista ético. O sea, sale caminando como si nada. Sí. Tiene que haber estado drogado para que salga de él ese demonio que además estaba evocando. Y eso es lo más preocupante, porque es que todo esto en la fiesta de Halloween es muy sórdido, pero es que no es la primera vez que pasa. Salen los demonios de todas las personas con la ayuda de la droga, con el alcohol,
y terminan pagando los más inocentes. A mí esto me ha conmovido muchísimo, porque es que yo también tengo una hija en esta edad que sale en la noche, y la angustia de los papás es: no los dejamos vivir la vida o los protegemos de este sin razón. Es que es una cosa absolutamente loca, disparada, insisto, por la droga. María Consuelo, ni usted ni yo tenemos cómo proteger a los hijos. Este es el mundo, desafortunadamente, que les tocó. Sí, pero, son las 7 pero de la desafortunadamente mañana, la angustia de los padres, ¿no? Yo pues ya no tengo hijos de esa edad, pero siempre es o sea, los papás sufren mucho más de lo que los hijos se imaginan, porque es prácticamente la noche en vela, esperando a ver si una desgracia de estas pasa, porque en una ciudad como esta, pues perfectamente puede pasar eso que pasó, y le puede pasar a Juan Esteban o a cualquiera. Jaime Esteban, a Jaime Esteban o a cualquiera. O a cualquiera. Jaime Esteban es la víctima, es el muchacho que murió. Sí, el amigo Juan que iba David, con él, Juan David. Juan y David, el agresor, sí, entonces, el bárbaro que pega la primera que tiene que patada, haber el de la estado golpiza, drogado. se llama Juan Carlos. Pero Néstor, déjeme decir que me gustó la actitud de la familia de Jaime Esteban, de la víctima, porque me pareció una actitud tranquila, respetuosa, y la del abogado, porque está poniendo el foco donde es. Aquí hay unas personas que cometieron, 2 personas, según está claramente demostrado en un video, que cometieron un homicidio, y es ahí donde hay que poner el foco. Él no se pone a preguntar si fue que en el Oxxo, o si era que vendían muchas boletas en el bar donde estaban, o si no había extintor en el bar donde estaban. No, nada de eso justifica ni explica el homicidio, y por eso el abogado me parece que pone el foco ahí, y me parece que lo pone correctamente ahí. Ahora, va a haber, le anticipo, Néstor, un tema jurídico, por supuesto, una discusión de si estos criminales tenían la intención de cometer el homicidio o simplemente de causar una lesión, y entonces viene eso que los abogados llaman la calificación del delito, si se trata de un homicidio doloso o si es un homicidio preterintencional. Pero es que hay una diferencia muy grande en las penas, porque si logran, digamos, la defensa de los criminales vender la idea de que no hay un homicidio doloso, sino eventualmente preterintencional, pues la pena es muy distinta, y entonces esa expectativa que tiene la sociedad de sanción de esos criminales, muchos años en la cárcel, seguramente o probablemente no se va a cumplir. Pero el hecho de que sea doloso, esa discusión jurídica va a venir. Héctor, el hecho de que sea doloso quiere decir con culpa, con la intención. Con la intención. No los va a salvar del carcelazo, de todas formas. No, pero el homicidio preterintencional sí disminuye mucho la pena, Néstor. Yo no sé bien cuánto, pero la disminuye considerablemente. Y entonces es muy distinto tener la intención de matar a una persona y matarla, a tener la intención de pegarle un golpe en una riña y por el hecho del golpe que se produzca la muerte. Son dos cosas penalmente muy distintas en términos de sanción, y lo digo porque probablemente vamos a estar pidiéndole al juez que hubo, que ¿no? por qué no lo meten a la cárcel 40 años o 60 años, y probablemente eso no vaya a pasar, Néstor. 7 de la mañana, 19 Pero es que faltan muchos elementos, Néstor, todavía. Sí, primero falta que aparezca el de negro, llamémoslo así, que es el que le da, llamémoslo así, el estrujón, y aparentemente después patadas. Entonces, el de negro, el principal agresor, no ha aparecido. Y tampoco sabemos el papel de las mujeres que simplemente fueron llevadas y después tuvieron libertad. Se les dio la libertad. Entonces, aquí faltan muchos elementos todavía para mirar exactamente todos. Sí, ambas todos venezolanas, esos, Aurelio, ¿no? Las dos. Cleidemar Paola Fernández y Berta Parra son las 2 mujeres. Pero ellas tienen también mucho que hablar aquí respecto a este caso. Entonces yo diría que hasta ahora esto está empezando, porque de los 4 agresores o 2 y sus acompañantes, solamente hasta ahora está el testimonio de 1. Faltan los otros 3 y ya podemos decir las circunstancias, si fue doloso, si no fue doloso, etcétera, de todos los elementos de que estamos hablando. Pero en cualquier caso, claro, se deben conocer las circunstancias,
pero las consecuencias están a la vista de todos, lamentablemente. No es un homicidio. Sí, nada, es un homicidio, nada de lo eso que no se le hubiera puede pasado, llamar de otra manera. Nada de lo que hubiera pasado en el bar Luis Ernesto justifica lo que pasó. Es la De acuerdo. anécdota. Es la anécdota de si la pelea comenzó en el bar. Así es. De si la pelea, Felipe, hipotéticamente. Lo del bar se vuelve llamativo con el porque desorden quieren del bar. No parecería, Néstor, bar- porque ellos van caminando como lo si del nada. bar se vuelve Es que llamativo. perdóname, Luis, si uno se da trompadas con alguien, uno va en otra actitud. Ellos no, ellos van caminando como si... Sí, yo por eso creo que no debió ser no debió ser una gran pelea, porque mira cómo iban tranquilos. Claro. Sí, pero iban No, huyendo de lo que había pasado en Oxxo, porque les habían dicho Váyanse. esa frase de que váyanse o O los los vamos cascamos. a cascar. Y efectivamente los alcanzaron y los cascaron, y en la cascada es que se produce el desenlace. Claro, y ese tipo de cosas pasan en una noche de esta naturaleza, una noche de fiesta, una noche de Halloween, básicamente porque esto es una cultura de matoneo que trasciende esas noches, que seguramente hace parte del día a día en la universidad, hace parte del día a día en la convivencia. Y aquí la preocupación, afortunadamente las pruebas son contundentes, creo yo. La preocupación es que una vez más, como pasó en el caso de Colmenares, la justicia termine enredándose con extraordinarios abogados que lo que terminan es defendiendo a sus clientes, pero concluyendo con que no se llega a ninguna justicia, porque los hechos terminan siendo menos claros, y esto, digamos, lamentablemente me recuerda mucho, pues no solo por el tipo de jóvenes que están involucrados, quizá la capacidad adquisitiva que tienen sus padres para contratar los mejores abogados, sino también por la trágica noche de Halloween, lo que pasó lo mismo. Espero que esta vez sí la conclusión sea muy distinta y paguen la condena. En el caso Colmenares, que no se haya producido el fallo judicial, Luis Ernesto, que usted quiere, no quiere decir que no haya habido justicia. El juicio se hizo y decidió que murió ahogado y que no fue un asesinato, que es una tesis, por supuesto, que no le gusta a la familia, le puede no gustar a usted, pero el hecho de que no haya habido condena no quiere decir que no haya habido pero justicia. sí hay un común denominador de una combinación violenta y trágica entre machismo y esas riñas de quién es el más machito y quién defiende más a la niña, y fue él, y mire que ese sí es, la mujer señalando, y alcohol y droga. Aquí hay mucha droga metida. Que es la de azul, la que señalaba, claro, ¿no? machismo y droga. Sí. Bueno, 7 de la yo creo mañana, que María Consuelo da en el clavo. Hay mucho machismo seguramente, porque todo indica, pues digamos, por el hecho de que las mujeres estuvieran ahí, digamos, y tratando de señalar cómo fue él, eso pues que sería un indicio para pensar que eventualmente hubo algún incidente con la relación con las dos mujeres. Alguna cosa le dijeron, alguna cosa hicieron que pudo haber sido interpretada como sobrepasarse, pero o eso alguna no cosa, cambia, Héctor, y entonces sale el peleas. macho, Sale el macho a defender. ¿Por qué comienza una pelea en un bar entre un par de tipos? Porque me pisó, por el machismo, por el machismo y por la droga y por el alcohol. Yo creo que María Consuelo tiene el diagnóstico perfecto. Eso es lo que está detrás de eso, sin ninguna duda. El machismo, pues es una circunstancia que desgraciadamente no solo no hemos podido cambiar, sino que en estos espacios se crece, se aumenta. Es como cuál es el más macho y cuál es el más berraquito que defiende además a la hembra débil, y además Felipe, entonces porque ahora todo lo terminamos a las patadas, y efectivamente esto terminó literalmente a las patadas. Para quien quiera opinar, sumarse a esta conversación, 7 de la mañana, 24 minutos, la cuenta blurradio.com, mi cuenta Néstor Morales C. Los leemos para quien quiera opinar sobre el tema de Jaime Esteban Moreno, 20 años, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. Estás escuchando Blue Radio. Están buscando en Bogotá y están cerca del segundo responsable del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, que es la más reciente víctima de esa terrible intolerancia derivada de la fiesta de Halloween el viernes en la madrugada. El hombre al que están a punto de capturar llegó con Juan Carlos Suárez, que es el que está de disfrazado de diablo en los videos,
a golpear a Juan Esteban en una calle de Chapinero, bajando la Caracas después de haber salido de Before, que es el nombre del bar en donde estaban de rumba. De ese segundo implicado hay poca información de carácter público, pero la tienen las autoridades, que ya lo tienen identificado, aunque no ha sido ubicado. Los seres humanos no somos perfectos. Somos seres con errores, con defectos, con aristas. A veces no acertamos, nos equivocamos y necesitamos ser humildes. Y la humildad implica aceptar esos errores y también recibir las correcciones. Alguien que nos ama, alguien que tiene conocimiento, alguien que está a nuestro alrededor, nos mira y nos dice, oye, fallaste en esto. Y tú no dejas que la soberbia salga, no dejas que el ego te domine, sino con humildad reconoces el error, pides disculpas y te propones trabajar en mejorar. ¡Ánimo! Tú sabes. Esta madrugada, hombres fuertemente armados llegaron disparando a las personas que se encontraban departiendo en un bar ubicado en la zona urbana del municipio de Corinto, norte del Cauca. Un bar conocido como El Cantinazo. Allí fueron asesinadas 4 personas, entre ellas una menor de 17 años de edad. De acuerdo con las primeras informaciones, la masacre fue ejecutada por integrantes de una estructura de las disidencias de alias Iván Mordisco. Además de las 4 víctimas, todas habitantes de la población, hay 3 personas gravemente heridas que fueron trasladadas a hospitales de Cali y Miranda. Leonardo González, director de Indepaz. Corinto es un corredor estratégico disputado por el Frente de Dagoberto Ramos del autodenominado Estado Mayor Central y el Frente 57 Jair Bermúdez. La confrontación entre estas estructuras ha intensificado la violencia en el norte del Cauca, generando graves afectaciones a la población civil, confinamientos y reclutamiento forzado de menores. Un juez legalizó en las últimas horas la captura de Suárez, el que iba disfrazado de diablo, que no ha querido decir ni una sola palabra de por qué golpearon a Jaime Esteban hasta causarle la muerte. Se ha acogido al derecho a guardar silencio, irá mañana otra vez ante las autoridades a una audiencia mañana miércoles en donde le van a imputar cargos y le van a anunciar a cuántos muchos años de cárcel que le esperan a este que también era estudiante de la Universidad de los Andes. Junto a ese diablo capturaron a las 2 mujeres, Paula Fernández y Berta Parra, que quedaron en libertad increíblemente porque la Fiscalía consideró que no hay pruebas de que ellas hayan participado en la golpiza, aunque en uno de los videos de las cámaras de seguridad y de los vecinos se escucha a la que va de azul gritando, diciendo que es él, para que atacaran a Jaime Esteban. La espiritualidad es la... El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 28 minutos. En algunos momentos la vida nos hace detenernos, entrar en pausa. Dejamos de hacer lo cotidianamente común, lo que hacemos a diario, y tenemos la posibilidad de encontrarnos con otras experiencias. No importa si es por una enfermedad que nos detiene, por un duelo, unas vacaciones necesarias o una crisis inesperada. Hay momentos que sencillamente tú no puedes seguir haciendo lo que habitualmente haces. No puedes seguir en el mismo ritmo, ni tener la misma energía, ni sentir la misma claridad. Son esos momentos que tú y yo tenemos que aceptar y vivir libremente, porque son una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De escucharnos, de entender cómo estamos viviendo y qué queremos seguir haciendo. Luego hay que volver a lo acostumbrado, es decir, hay que reiniciar. Y que quede claro que reiniciar no es volver al punto de partida. Se trata de regresar diferente, de asumir que algo cambió en nosotros durante la pausa. Aunque no sepamos nombrarlo todavía, aunque no lo tengamos claro, algo pasó en nosotros. Es comprender que el descanso, la pérdida o la causa no nos atrasaron. Al contrario, nos transformaron. Ahí hay que vencer la tentación de creer que detenernos es un fracaso, cuando de verdad es una forma profunda de ver la vida con sabiduría. Para reiniciar hay que evitar hacerlo desde la prisa o desde la culpa.
Hay que hacerlo desde la conciencia de que necesitamos reacomodarnos, volver a sentir propósito y recordar por qué hacemos lo que hacemos. Reiniciar es un acto de humildad, es aceptar que necesitamos poner pausa, que perdimos el ritmo, que algo se pudo apagar, que la chispa por un rato se fue, pero también reiniciar es un acto de valentía, levantarse sin esperar que todo esté perfecto para seguir. El cuerpo, la mente, el alma no funcionan como máquinas. Tienen tiempos, heridas, ritmos distintos. Por eso reiniciar no es volver a hacer lo mismo, sino preguntarnos si todavía queremos hacerlo de esa manera. Y a la vez es darle un sentido nuevo a todas las rutinas, a todas las prioridades, a todas las relaciones. Cuando la vida se detiene, no te desesperes por recuperar lo perdido. A veces, lo más sabio es soltarlo y empezar con menos, pero con más verdad. Reiniciar no es una derrota, es una oportunidad para escribir una versión honesta de uno mismo. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Desafortunadamente no solo es la historia de Jaime Esteban en la Universidad de los Andes, también la otra pelea fue en la Universidad Nacional, en donde murió Alejandro Barón, que era un egresado de la Facultad de Biología que estaba dentro del campus de la Universidad Nacional. Su cuerpo fue... Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 32 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar del impacto de las semifinales de la Copa Colombia. 4 equipos en disputa: Envigado, Medellín, Nacional y América. Y un fin de semana largo con impacto. Producto de la victoria del Poderoso como visitante, ganó el Medellín 1-0 con gol de Diego Moreno en casa del Envigado en el Polideportivo Sur. Lo cierto es que Juan Pablo Montoya, el arquero del conjunto naranja, fue gran figura. Sigue demostrando su gran condición este joven palos al servicio del conjunto envigadeño. Atajó penalti a Leiser Chaverra y bueno, permitió que la diferencia fuese solamente justita. Ese 1-0, claro está que Medellín, el poderoso, irá a casa con el objetivo de hacer valer esta condición de haber ganado como visitante para meterse en la gran final de la Copa Colombia. El juego de vuelta entre Envigado y Medellín será el próximo 10 de noviembre. La otra llave, la de Nacional y América, dejó un resultado mucho más amplio, contundente para el conjunto antioqueño. 4-1, Juan Bauzá, Mateus Uribe, Juan Manuel Rengifo, que marcó gol olímpico, y Alfredo Morelos se encargaron de encaminar la victoria del conjunto verdolaga. Johan Garcés, el popular Papula, descontó para el América, dejando una luz, por lo menos una posibilidad, el sueño y la hazaña del América de remontar un 4-1 en contra el próximo 13 de noviembre en el Pascual Guerrero. De estas dos llaves saldrán los finalistas de la Copa Colombia en nuestro país. Y atentos porque hoy se reactiva la Liga de Campeones, tendremos Champions y tendremos a colombianos en acción. Luis Díaz, el guajiro, nuestro Lucho, está en París porque el Bayern Múnich se alista para enfrentar en la tarde de hoy al Paris Saint-Germain, al actual campeón de este campeonato. Mientras que Luis Javier Suárez, el Samario, con el Sporting de Lisboa, también está instalado en Italia para medirse hoy a la poderosa Juventus. El partido, el otro 5 estrellas, aparte del PSG Bayern Múnich, se vivirá en Anfield, en Inglaterra, donde el Liverpool recibirá al Real Madrid del Xavi Alonso. Se ven las caras Napoli, Eintracht Frankfurt, el Slavia Praga frente al Arsenal, que hace una gran campaña en la Premier, el Tottenham frente al Copenhague, Olympiacos PSV, el Bodo Glimt frente al Mónaco y el Atlético de Madrid frente al Unión Saint-Gilloise. Y hablamos de Mundial porque hoy arranca la actuación de Colombia en el Sub-17 masculino en Qatar. Será en Doha. 48 selecciones en competencia, 12 grupos de 4.
hoy, fecha 1 por el grupo G, Alemania-Colombia. Será este el 7º campeonato del mundo en la categoría para nuestro país. Se enfrentan el actual campeón mundial, los alemanes, frente al subcampeón sudamericano, nuestra selección Colombia, que tiene nombres para chequear, para revisar con detalle. Santiago Londoño, el delantero del Envigado, goleador, y Cristian Camilo Orozco, capitán mediocampista, que además es nuevo fichaje del Manchester United, ya adquirido por el conjunto inglés. En este torneo, en el sub-17 masculino mundial, Colombia ostenta 2 cuartos lugares, en Finlandia 2003 y en Nigeria 2009. Los otros rivales de nuestra selección serán El Salvador y Corea del Norte. Hoy Alemania-Colombia, 9:45 de la mañana, tempranito, estará en nuestra señal del Gol Caracol HD2 a través de golcaracol.com y también en D2. Y en la NBA, reseñas importantes: la victoria de los Lakers sin LeBron, sin Doncic y sin Reeves. Lograron una victoria sonora 123 ante los Trail Blazers, que lograron 115 puntos, 123-115, y la gran figura fue Nick Smith Jr. con 25 puntos al aporte y 6 asistencias. Además, es el 4º triunfo en línea del quinteto angelino. Y con los Nuggets vuelve a brillar Nikola Jokic, 34 puntos, 7 rebotes, victoria de Denver 130-124 frente a los Sacramento Kings. Avanza la temporada regular del mejor baloncesto del mundo y las estrellas siguen brillando. 7:36 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Un saludo especial para ti. Qué felicidad verte. Qué felicidad compartir contigo. Qué alegría saber que formas parte de nuestra experiencia. Que estás aquí, escuchándonos, viéndonos, informándote, escuchando opiniones, teniendo la tuya y sobre todo construyendo país. Gracias, porque en Blue la radio se ve. Tú sabes. En la madrugada del lunes festivo, los habitantes del municipio de Suárez fueron despertados por una fuerte explosión y cuando muchos salieron a enterarse de lo que había pasado, se registró un segundo estruendo. Dios mío, después de 20 minutos como... Un carro bomba explotó a pocos metros de la estación de policía de Suárez, causando la muerte en el lugar a 2 civiles. Se encontraban en la segunda planta de un hotel del centro del municipio. 4 personas más resultaron gravemente heridas, entre ellas un policía que se encontraba vigilando la estación y una niña de 6 años que estaba en una vivienda del sector. Hubo destrucción también en por lo menos 30 locales comerciales y casas del vecindario. El alcalde de Suárez, César Cerón, recordó que fue este el segundo ataque terrorista en menos de una semana contra su municipio. A los actores armados para... Desde Qatar, en donde se encuentra Felipe, el presidente Petro ha estado muy activo, tal vez a modo de defensa, diciendo que el M-19 no fue el gran victimario del Palacio de Justicia, hecho del que se están conmemorando este año 40 años. La tesis del presidente Petro es que el ejército entró arrasando, inclusive al baño que quedaba entre el 3er y 4.º piso del Palacio de Justicia, en donde quedaron los últimos sobrevivientes, entre ellos el magistrado Gaona, que es el motivo de los trinos del señor presidente. Sí, además, todo lo que ha dicho el presidente Petro en los trinos, y muy concretamente sobre el asesinato del profesor Gaona, contradice toda la evidencia y todas las pruebas, Néstor. Pero él, con tal de defender al M-19 y decir que fue un acto grandioso, fue que nos dijo usted el viernes. Dijo que fue un acto de insurrección, una genialidad militar. Una genialidad, bueno, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Y a modo apologético, el presidente dice, lo cito entre comillas, Felipe, este fin de semana no quedó ningún combatiente del M-19 en ese baño vivo. También con ellos murieron varios de los civiles que salieron entre soldados, entre ellos Urán y Gaona. No, es demencial, es una vergüenza el presidente que tenemos, realmente se lo digo. Felipe. Y en lo que tiene que ver con el Palacio de Justicia, bueno, pues, a ver, él se le llenaba la boca en el año 2016, 2015, en unas entrevistas que se han publicado este fin de semana en las redes, magnificando Felipe, un hecho histórico del M-19, y como lo dijo anoche el doctor Carlos Medellín, sale con las banderas.
Felipe, para ser claros, el operativo de retoma de recuperación del Palacio de Justicia hecho por el ejército de la época en 1985 fue una barbaridad. Se violaron todos los derechos humanos. No tengo la menor duda. La mayoría de los muertos fueron producto del intento de recuperación sangrienta, sin ninguna consideración en derechos humanos de las fuerzas militares. Pero eso no es culpa del M-19. Pero de ahí a que los del M-19 es muy grave. Sean los héroes, el M-19 sean esto que pretende el presidente Petro que el país crea, pues el no. El M-19 es el primer responsable porque intentó arrodillar al Estado todo, tomando como rehenes a los magistrados. Pero ojalá esta conmemoración no sea un hecho más divisivo de la sociedad colombiana, entre otras cosas porque los hechos del Palacio de Justicia están suficientemente comprobados, además porque fueron ahí a la vista de todos en la plaza de Bolívar. ¿Qué pasó esos 2 desgraciados días? Pues realmente lo sabemos. Faltan algunos temas, hay unos desaparecidos que no aparecen, hay unas dudas sobre quién disparó alguno de los tiros que causó una determinada muerte, pero las responsabilidades históricas están ahí y no deberían dividirnos, Néstor. A mí me parece Héctor, que hay obviamente una responsabilidad del M-19, por supuesto, y una responsabilidad del Estado que además ha sido declarada judicialmente decenas de veces. Le está pidiendo peras al papayo. Hoy nos gobierna un responsable político del M-19 que es el presidente de la República, y entonces es el presidente de la República el que a título apologético está en el discurso de que el gran responsable o el único responsable del desenlace de los hechos del Palacio de Justicia es el ejército. El presidente estaba detenido cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia, ¿no? Pocas semanas antes había sido capturado en Zipaquirá y estaba en la cárcel La Picota. ¿Y usted cree que la planeación de eso comenzó cuándo? Hay 2 condenas judiciales por responsabilidad por autoría intelectual contra Gustavo Francisco Petro Urrego. 7:42, quiero saludar al doctor Nilson Pinilla, que fue responsable del muy famoso informe de la Comisión de la Verdad que se hizo en la justicia en Colombia, el del año 2008. Duraron investigando 2 o 2 años y medio para producir que es uno de los informes más serios acerca de lo que pasó en el Palacio de Justicia hace ya 40 años. Doctor Pinilla, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Doctor Pinilla, ¿qué conclusiones tienen ustedes desde adentro del Palacio de Justicia? Usted fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, usted participó en este informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. Pues el gran responsable de eso es el M-19, porque entró a asesinar al Palacio con una gran mentira, que iban a hacerle un juicio a el presidente Belisario Betancur supuestamente por no haber cumplido unos compromisos del acuerdo de paz que se estaba realizando. La realidad es que el M-19 entró directamente asesinando, mató a 2 vigilantes de compañías privadas, habían retirado de forma muy extraña la vigilancia reforzada de la policía el día anterior, mataron a 2 vigilantes que tenían unos revólveres que poco podían hacer con ellos, mataron al administrador del edificio que estaba desarmado y se fueron directamente al 4º piso, al lugar más apartado, porque entraron por la carrera 7ª y fueron al 4º piso, entraron por la carrera 8ª, perdón, y fueron al 4º piso sobre la carrera 7ª a asesinar a los magistrados de la Sala Constitucional y de la Sala Penal de la Corte Suprema. Ello porque Pablo Escobar los había financiado para que lo hicieran así. Sí, sobre ese tema, doctor Pinilla, de la financiación de Pablo Escobar, ¿qué pruebas encontró la Comisión de la Verdad? Son pruebas muy poco sustentables, porque esa es la declaración de un criminal, John Jairo Vázquez Velázquez, llamado Popeye, y de una señora que estaba amancebada con Pablo Escobar, Virginia Vallejo. Pero ellos claramente dicen de la reunión de Pablo Escobar, tal vez con Iván Marino Ospina, la memoria me puede fallar. Iván Marino Ospina era cuando eso el comandante del M-19, porque
porque algunos otros habían muerto, y Iván Marino Espina fue a contarle que se iban a tomar el Palacio de Justicia y necesitaban financiación y armas, y Pablo Escobar les dijo que que les doy dinero y les doy armas, pero ya que se van a tomar en el Palacio de Justicia, enséñele a esos hijueputicas, perdonen la palabra, pero fue como nos la dieron nosotros, de la Sala Penal y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que conmigo no se metan. Y fueron directamente a asesinar magistrados. Es que hay una prueba muy grande de eso. Si fueran a hacerle un juicio al presidente de la República, habían tomado como rehén a Jaime Betancourt Cuartas, que cuando eso era consejero de Estado, hermano del presidente, y él estaba ahí en su oficina en el Palacio de Justicia, y pasaron por la puerta y no se preocuparon de él, y pasaron por la puerta de Clara Inés Forero de Castro, que era funcionaria tal vez de la Procuraduría ante el Consejo de Estado, la esposa de Jaime Castro, ministro de Gobierno, y tampoco se preocuparon por ella. Si fueran a doblegar la voluntad del presidente de la República, pues a cualquiera se le ocurre tomar como rehén a su hermano y a la esposa del ministro de Justicia, y no, ellos iban del ministro de Gobierno, perdóneme, sí, y ellos iban al cuarto piso porque tenían la consigna de Pablo Escobar de asesinar a los magistrados. Sí, a propósito de eso, doctor Pinilla, ¿qué decisión estaba a punto de tomar la Sala Penal de la Corte sobre extradición? Estaba con proyecto para declarar exequible la declaratoria de, no recuerdo si era una ley o directamente del Estado con los Estados Unidos, lo que estaba estudiando la Corte Suprema en ese momento. Y lo tenía precisamente el doctor Gaona. Sí. El ponente era el doctor Gaona y tenía proyecto el doctor Gaona, y creo que ese mismo día lo estaban estudiando, porque cuando llegó el M-19, la Sala Constitucional, que perdonen abuso de mi memoria, estaba constituida por Ricardo Medina Moyano, Manuel Gaona Cruz, Alfonso Patiño Rosselli y Carlos Medellín, y a todos ellos los asesinaron. Lo mismo que asesinaron a todos los magistrados de la Sala Penal que estaban presentes, que eran solamente 4, porque ese día no sesionaba la Sala Penal, pero a todos los asesinaban porque esa es la consigna que llevaban, y no se preocuparon para nada de tal juicio al presidente Betancourt. Y si fue financiado por Pablo Escobar, si había nexos, si iban por la Corte Suprema, si el telón de fondo era una decisión sobre la extradición, ¿qué buscaban con la toma, doctor Pinilla? Buscaban con la toma cumplirle a Pablo Escobar. La toma originalmente pudo haber sido planeada para hacer el tal juicio al presidente Belisario Betancourt, pero la realidad es que a partir de la reunión de Pablo Escobar y la financiación por Pablo Escobar, el objetivo se convirtió en los magistrados de la Sala Constitucional y de la Sala Penal de la Corte Suprema, y a todos ellos los asesinaron. Sí, doctor Pinilla, el testimonio clave, y quiero precisarlo, para determinar o para concluir que la toma del Palacio de Justicia fue financiada por el cartel de Medellín, ¿es el testimonio de Popeye y de Virginia Vallejo? Desafortunadamente es lo único que hay, pero es que además hay otra serie de indicios que fueron los contactos de Pablo Escobar con otras personas que estaban en ese mundillo bajo de tratar de intrigar ante las cortes, de tratar de hacer mandados al narcotráfico, y todo eso generó un ambiente propicio para que Pablo Escobar atentara contra los magistrados, pero pues difícil creerle a Virginia Vallejo y difícil creerle a Popeye, pero es lo que hay. Nosotros los escuchamos a ellos y les creemos. Claro. Porque ¿Usted para el informe de la comisión entrevistó a Virginia Vallejo? Pistor, sí señor, y a Popeye. Sí. ¿Y qué impresión le dieron ellos?
Porque cuando ustedes los entrevistan, que fue en el año 2006, 2007 tal vez. Eso debió ser hacia el 2006. Sí. Empezando 2007. En ese momento ya habían pasado 20 años de la toma, ¿cierto? Sí, era ya muy tarde para hacer esa labor. La Corte Suprema todos los años clamaba porque se investigara lo sucedido. Nunca hubo ninguna voluntad del gobierno ni de la misma rama judicial para investigar eso. Y entonces la misma Corte Suprema, ante su frustración, decidió conformar esa Comisión de la Verdad con 3 de sus expresidentes, con Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera, conmigo. Claro. Sí, magistrado Pinilla, ¿cuál fue la responsabilidad de la fuerza pública en el Holocausto? Claro, el origen es el M-19, la toma violenta del M-19, pero están documentadas y están probadas también las acciones criminales de integrantes de la fuerza pública. ¿Qué concluyó en su momento la Comisión de la Verdad? Pues la responsabilidad de de integrantes de la fuerza pública es total. Un teniente coronel del ejército dio órdenes para disparar a la loca con tanques de guerra que entraron al palacio. Ese teniente Alfonso Plazas Vega, que es un gran mentiroso, dio la orden de que entran los tanques, y él da en algún momento que sale a la Plaza de Bolívar, da una declaración cuando algún periodista le dice, pero mire que es que ahí están muriendo muchos civiles. Él dice, yo no sé quién está ahí, a mí me dispararon, yo disparé. Olvídese, es que en el combate ratatatata, imitando el ruido de una ametralladora, uno no se puede ratatatata con él preguntar ratatatata, ¿usted quién es? Y ratatá, ¿cómo se llama ratatá y dónde trabaja? Olvídese, en el combate no es así, confesando que en la manera de actuar un gatillo fácil como ese, primero se asesina y luego se averigua quién fue el muerto. Sí, doctor Pinilla, es cierto, el coronel Plazas Vega era del ejército colombiano en ese momento. Sí, cierto. Pero los horrores de la fuerza pública comenzaron con la policía cuando el día miércoles 4 o 5 de la tarde se meten por detrás por el piso 4 de la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Sí, ellos tratan... Que son los helicópteros de la policía con los hombres descolgándose para comenzar la recuperación del palacio. ¿Quién dio esas órdenes? Porque si ejército y policía estaban en lo mismo, alguien superior dio la orden. Debió ser el comandante general de las fuerzas militares, eso no lo podemos establecer. Primero actuó la policía muy torpemente, un oficial de la policía al bajarse de un helicóptero se fracturó una pierna porque se bajó de mayor altura, y luego los otros se bajaron y empezaron a disparar de una vez por una ventana que tenía la terraza. Ahí murió el capitán Talero de la policía. Sí, no recuerdo. ¿Sí? Se fracturó, en principio se fracturó una pierna al caer torpemente del helicóptero. Sí. Hay tal vez, doctor Pinilla, 2 capítulos gruesos en la historia de la recuperación del Palacio de Justicia. Ese que arranca con la policía, que arranca por detrás, y después viene el episodio del baño, ¿no es verdad? El episodio del baño es que hay unos magistrados y funcionarios civiles que se refugian en el baño que quedaba entre el 3er y 4º piso del Palacio de Justicia. Cierto. Ese es el episodio final, el del baño. Se habían refugiado los sobrevivientes del M-19, un tipo Almarales que los comandaba, sí, a esa facción, y con unos rehenes en el baño. Y contra ese baño el ejército disparaba a la loca. De los rehenes dejaron salir a un magistrado Arciniegas para llevar el mensaje de que ahí había rehenes, para que el ejército no siguiera disparando en la forma alocada que lo estaba haciendo. A ese magistrado Arciniegas no lo dejaron regresar y empezaron a disparar ya con más tino
contra el Palacio. La verdad triste, muy dolorosa, porque yo respeto muchísimo al Ejército de la República de Colombia, le debo mucho, le debemos todo, es que las unidades del Ejército no entraron a rescatar rehenes, sino entraron a matar a todo lo que oliera a M-19, porque el Ejército tenía muchísimo rencor hacia el M-19 por una cantidad de problemas que habían tenido antes, de burlas del M-19. Entraron, ellos estaban interesados en aniquilar todo lo que oliera a M-19, no en rescatar rehenes. El Ejército realmente ayudó a algunos rehenes a salir, como al doctor Carlos Horacio Urana, quien después el mismo Ejército asesina vilmente y lo lleva al interior del Palacio, pero el Ejército estaba interesado era en vengarse del M-19. Eso inclusive puede incidir en qué país del mundo puede ocurrir lo que publicaron los medios de comunicación el 18 de octubre de 1985, descubierto plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia, así eran los titulares, los subtítulos, y luego, a pesar de ese descubrimiento, el M-19 se toma el Palacio de Justicia. No es que soldados prevenidos no, esa es la tesis, no en guerra. Doctor Pinilla, esa es la tesis de la ratonera. La ratonera quiere decir que el Ejército sabía que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia y convirtió eso en una trampa para cazar a los guerrilleros del M-19. Es que la trampa era muy fácil, porque el Palacio de Justicia solamente tenía dos accesos: la puerta principal que daba hacia la Plaza de Bolívar y la puerta del parqueadero que daba hacia la carrera octava, más o menos como está ahora, con un diseño muy distinto, pero es más o menos como está ahora. Y por las ventanas no se podía salir, porque había una falsa fachada que impedía por las ventanas acceder hacia la carrera séptima, la carrera octava o a la calle 12. No se podía salir. Entonces era evidentemente una ratonera, y allí quien no pudiera acceder a la puerta principal o a la puerta del parqueadero no tenía cómo salir. Y la realidad es que los rehenes salieron por sus propios medios. Alguna ayuda hubo de algún soldado, pero la verdad es que los que lograron sobrevivir salieron, pues el doctor Carlos Betancur Jaramillo, que era el presidente del Consejo de Estado. Que está vivo todavía. Que todavía vive, un hombre verdaderamente admirable, todavía lo menciona con gran lucidez. Él. Sobre ese tema de los que salieron, escribe este fin de semana, doctor Pinilla, el presidente Petro, lo siguiente, y yo quisiera preguntarle si usted, no solo como exmagistrado, sino como integrante de esta Comisión de la Verdad, tiene la misma información. Que dos magistrados que estaban en el baño, esto ya es en el día 7 de noviembre, segundo día, el día jueves, Gaona y Urán salieron vivos mientras el Ejército se aprestaba a tomar el baño, en donde Almarales y sus compañeros habían dejado salir a todos los civiles. Quiero preguntarle, esa tesis del presidente Petro de que los civiles, a los civiles los dejaron salir, ¿eso es cierto? ¿Es cierto que a los magistrados Gaona y Urán, el señor Almarales, el guerrillero, el terrorista Andrés Almarales, los dejó salir y que Gaona murió después por cuenta de balas del Ejército? Eso es parcialmente cierto. Esas son las verdades a medias que suele decir un mentirosillo incorregible como es nuestro presidente de la República. La realidad es que en el encierro en que estaban en el baño, sintiéndose perdido, Almarales autorizó primero que salieran los heridos, después comunicándose a gritos de alguien con el Ejército, que ahí van los heridos, luego dejaron salir a las mujeres y después Almarales dio autorización de que saliera todo el mundo menos Manuel Gaona, a quien le dispararon por la nuca cuando salía ya colocándose en cuclillas, que era como tenía que salir, al lado de Gabriel Salón, y un guerrillero de la M-19 le dispara desde atrás en la nuca y lo mata. Esa es la gran realidad.
A Gaona lo mata un guerrillero del M-19 cumpliendo lo que habían convenido con Pablo Escobar de acabar con los tales por cuales de la Sala Constitucional y de la Sala Penal de la Corte. ¿Y usted sabe cuál es el guerrillero, o se sabe judicialmente quién es el guerrillero que mata al magistrado Gaona por la espalda? No, nosotros en la Comisión de la Verdad no supimos quién de los guerrilleros, pero sí es clarísimo que fue un guerrillero del M-19, pero nunca lo logramos identificar. Sí. En ese momento, cuando matan a Gaona, ¿qué estaba pasando en ese baño, doctor Pinilla? Era la angustia total de la balacera alocada del ejército y la presión y el maltratamiento por parte de los guerrilleros que estaban ahí refugiados en el mismo baño. Fue el desprecio total al derecho a la vida de unos seres humanos indefensos. ¿Cuántos desaparecidos